Un multimillonario deja su billetera en el restaurante para probar a una camarera negra. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. ¿Y si te dijera que a veces los más pequeños actos de bondad pueden cambiarlo todo? Eso fue exactamente lo que sucedió una lluviosa noche de martes en Mama Rose's Diner, un pequeño restaurante de esquina donde el café siempre está caliente y las sonrisas siempre son genuinas. Dorothy Washington llevaba 37 años limpiando mesas. Sus manos curtidas se movían al ritmo de quien encontró la paz en el trabajo honesto. Tarareaba viejos himnos mientras limpiaba las mismas canciones que su abuela cantaba mientras recogía algodón en Mississippi décadas atrás. Pero esa noche en particular, cuando la hora punta de la cena se acababa y los últimos clientes terminaban su pastel de manzana, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un hombre bien vestido, con un traje caro, estaba sentado solo en la cabina 7, apenas tocando su pastel de carne y puré de papas. No dejaba de mirar su teléfono, mirando a su alrededor con nerviosismo, y Dorothy notó cómo le temblaban ligeramente los dedos al tomar su vaso de agua. Había visto esa mirada antes, el peso de llevar algo pesado en el corazón. Lo que Dorothy no podía saber era que este extraño estaba a punto de poner a prueba su carácter de una manera que revelaría la verdadera medida de sus almas. ¿Desde dónde nos miran esta noche? El hombre de la cabina 7 era Marcus Sterling, aunque Dorothy solo lo conocía como el cliente educado que siempre decía por favor y gracias. Lo que no podía ver bajo su camisa perfectamente planchada era un corazón cargado de dudas sobre la naturaleza humana. A los 72 años, Marcus había construido un imperio desde cero, comenzando con una sola tienda de comestibles en Detroit y expandiéndose hasta convertirse en una cadena multimillonaria que empleaba a miles de personas. Pero el éxito le había enseñado duras lecciones sobre las motivaciones de las personas, y demasiadas relaciones se habían desmoronado cuando el dinero entró en juego. Sus propios hijos apenas llamaban a menos que necesitaran algo. Y su difunta esposa, Sarah, había sido la última persona que lo había amado solo por quien era, no por lo que tenía. Esta noche, había ido al restaurante de Mama Rose no por la comida, sino para llevar a cabo un experimento silencioso que le había estado dando vueltas durante meses. Dorothy le rellenó el café sin que se lo pidiera, notando que parecía perdido en sus pensamientos. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con dulzura, como le había hablado a su propio hijo cuando estaba preocupado. ¿No te gusta la comida? Marcus levantó la vista, sorprendido por la genuina preocupación en su voz. La mayoría de los camareros apenas le miraban a los ojos, pero los cálidos ojos marrones de Dorothy reflejaban una compasión infalible. La comida está bien, gracias, respondió en voz baja. Tengo muchas cosas en la cabeza. Ella le dio una palmadita en el hombro como lo haría una madre, completamente inconsciente de que ese simple gesto de conexión humana era exactamente lo que Marcus esperaba encontrar, pero que casi había dejado de creer. Mientras Dorothy continuaba con su rutina nocturna, atendiendo a los últimos clientes y ayudando al cocinero a limpiar, Marcus tomó una decisión. Llevaba $5,000 en efectivo en la cartera, dinero que había retirado ese mismo día para este mismo fin. El plan era simple, pero revelaría todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Dorothy. Cuando finalmente se levantó para irse, colocó cuidadosamente su billetera en el asiento de la cabina, asegurándose de que estuviera parcialmente oculta por la servilleta, pero lo suficientemente visible como para que alguien que limpiara la mesa la encontrara. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta, sabiendo que lo que sucediera a continuación restauraría su fe en la humanidad o confirmaría sus peores temores sobre la verdadera naturaleza de las personas. Dorothy tarareaba Amazing Grace. Cuando se acercó a la cabina 7 para limpiar la mesa, su mente ya estaba pensando en llegar a casa para alimentar a su viejo gato Smokeoki y tal vez ver las noticias de la noche. Pero al levantar la taza de café, algo le llamó la atención. Una gruesa billetera de cuero parcialmente oculta bajo una servilleta arrugada. Se le cortó la respiración al abrirla para buscar una identificación. Dentro había más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. Billetes de $100,
recién hechos, se apilaban cuidadosamente detrás de una licencia de conducir que decía Marcus Sterling. La dirección indicaba que vivía en la zona más adinerada de la ciudad. Pero Dorothy no pensaba en dinero ni en estatus. Pensaba en el hombre que había estado sentado allí hacía apenas unos minutos, con aspecto preocupado y absorto en sus pensamientos. Dios mío, susurró para sí misma, imaginando el pánico que debía sentir en ese momento. Dorothy conocía el terror de perder algo importante. Una vez perdió el anillo de bodas de su difunto esposo mientras trabajaba en el jardín y lo revolvió todo en su patio trasero buscándolo, sollozando hasta que lo encontró enterrado en la tierra. El dinero no significaba nada para ella comparado con la tranquilidad de aquel hombre. Cerró rápidamente la cartera y corrió hacia la ventana, con la esperanza de verlo en el estacionamiento, pero su auto ya no estaba. El gerente nocturno, Kevin, un universitario que siempre presionaba a los camareros para que repartieran las propinas olvidadas, se dio cuenta de que ella sostenía la billetera. ¿Y algo interesante, Dorothy?, preguntó con una sonrisa cómplice que le revolvió el estómago. Solo la cartera de un cliente, respondió con firmeza, apretándola contra su pecho. Tengo que devolverla. Kevin se rió. El tipo de sonido que no tenía nada de alegría. Vamos, Dorothy. Ese tipo probablemente ni lo eche de menos. Podríamos dividir lo que haya ahí dentro. Por fin podrías arreglar ese coche tuyo. El Honda de Dorothy, de 19 años, llevaba meses haciendo ruidos terribles, y su mecánico le había advertido que necesitaba reparaciones costosas que no podía permitirse. Su sueldo semanal apenas cubría el alquiler y la compra, y había ido caminando al trabajo cuando el coche no arrancaba. Pero incluso mientras las palabras de Kevin la tentaban con visiones de alivio económico, Dorothy sintió la voz de su abuela resonando en su memoria. Niña, tu carácter es quien eres cuando nadie te mira. El momento se sintió como estar en una encrucijada, con su conciencia tirando de un lado y su desesperación de otro. Dorothy bajó la mirada hacia la billetera que tenía en las manos. Sabiendo que dentro había suficiente dinero para resolver sus problemas inmediatos, pero también sabiendo que tomarlo no resolvería nada en su corazón. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Respiró hondo y se dirigió al teléfono detrás del mostrador. Con las manos ligeramente temblorosas, marcó el número que había memorizado del carnet de conducir de Marcus, esperando que respondiera y rezando por estar tomando la decisión correcta. Marcus caminaba de un lado a otro en su estudio cuando sonó el teléfono, con el corazón apesadumbrado por una decepción que era casi demasiado familiar para soportarla. Había estado revisando sus bolsillos repetidamente, sabiendo perfectamente que su billetera no estaba allí, preparándose para la confirmación de que Dorothy era como todos los demás que lo habían decepcionado. Cuando vio el número desconocido en su identificador de llamadas, casi no contestó, pero algo lo hizo contestar al cuarto timbre. Hola, señor Sterling. Soy Dorothy del restaurante Mama Roses. Creo que quizás haya olvidado algo. Su voz era cálida y ligeramente entrecortada, como si hubiera tenido prisa. Marcus sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio y algo más, una sensación que no había experimentado en años. Pura y abrumadora gratitud por la simple decencia humana. Voy enseguida, logró decir, con la voz cargada de emoción que no intentó ocultar. Dorothy percibió algo en su tono que le dolió el corazón. No solo alivio, sino sorpresa, como si la amabilidad fuera lo último que esperaba del mundo. Ay, cariño, no hace falta que vuelvas hasta aquí tan tarde, dijo con dulzura. Puedo dejarlo mañana o podemos vernos en algún lugar que te convenga. Pero Marcus ya estaba buscando las llaves del coche, desesperado por ver a esa mujer que acababa de restaurar algo preciado que creía perdido para siempre. Su fe en que la bondad aún existía en la gente común. Cuando Marcus regresó al restaurante 20 minutos después, encontró a Dorothy esperando en el aparcamiento, sosteniendo con cuidado la cartera entre ambas manos como algo sagrado. Bajo la suave luz de la farola,
Pudo ver la amabilidad en su rostro con más claridad que en la tenue luz del restaurante. Probablemente tendría unos 60 años, con el pelo con mechas plateadas recogido en un moño sencillo y unas líneas de expresión alrededor de los ojos que denotaban toda una vida encontrando alegría en las pequeñas cosas. «Siento mucho que hayas tenido que volver a salir», dijo, extendiéndole la billetera. Sé lo aterrador que debió ser darse cuenta de que había desaparecido. Marcus tomó la billetera, pero en lugar de revisar su contenido, miró directamente a Dorothy a los ojos. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», dijo en voz baja. «No el dinero, sino el hecho de que hayas llamado». Dorothy ladeó la cabeza, confundida por su intensidad. «Claro que llamé. Cariño, es tu billetera». Hizo una pausa, observando su rostro. «¿Estás bien? Parece que no lo sé». Sorprendido, Marcus sintió que las lágrimas amenazaban con brotar al darse cuenta de que Dorothy realmente no podía entender por qué alguien haría otra cosa. Para ella, la honestidad no era destacable. Era simplemente quien era ella. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya bondad se refleja en todo lo que hace? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras estaban en el estacionamiento, Marcus supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Y todo comenzó con esta mujer que había elegido hacer lo correcto cuando nadie lo veía. Marcus abrió su billetera allí mismo, en el estacionamiento, y Dorothy vio cómo su rostro se transformaba de asombro al ver que cada billete estaba exactamente donde lo había dejado. Los $5,000 estaban intactos. Pero lo más importante, la prueba que ideó había revelado algo hermoso sobre la naturaleza humana en lo que había dejado de creer. «Dorothy», dijo con cuidado, «necesito decirte algo, y espero que no pienses menos de mí por ello». Sus cejas se alzaron con suave curiosidad mientras él le explicaba cómo había dejado la billetera deliberadamente, cómo años de decepción lo habían vuelto cínico sobre los motivos de la gente, y cómo ella acababa de demostrarle que estaba maravillosamente bien. Dorothy escuchó. Sin juzgar, su expresión se suavizó al comprender el dolor tras su prueba. «Ay, cariño», dijo finalmente, «has estado cargando con ese dolor durante tanto tiempo». Extendió la mano y le tocó el brazo de la misma manera que lo había hecho en el restaurante. «No todas las personas son malas. La mayoría solo hace lo mejor que puede, tratando de salir adelante y cuidar de sus seres queridos». Marcus sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía, sino que se liberaba. «Quiero hacer algo por ti», dijo. «Urgentemente. Por favor, déjame pagar la reparación de tu coche o ayudarte con lo que necesites». Pero Dorothy negó con la cabeza con una sonrisa firme y amable. «Es muy amable de tu parte ofrecerte, pero no puedo aceptarlo», dijo. «Hacer lo correcto no se supone que venga con una recompensa. Eso es lo que lo hace correcto». Marcus esperaba esta respuesta, pero aún así lo asombró. Allí estaba una mujer, que claramente tenía dificultades económicas, que podría haberse quedado con su dinero sin que nadie lo supiera, y que ahora rechazaba su ayuda, a pesar de sus evidentes necesidades. «Entonces al menos, déjame invitarte a cenar algún día», dijo, «a un lugar mejor que Mama Roses. Aunque debo decir que tu restaurante tiene el mejor ambiente que he experimentado en años». Dorothy rió, un sonido como campanillas de plata que hizo que Marcus se diera cuenta de que hacía mucho tiempo que no oía una risa genuina. «Señor Sterling», dijo con un brillo en los ojos, «si quieres cenar conmigo, tendrás que ganártelo a la antigua usanza. Vuelve a Mama Roses, siéntate en mi sección y conozcámonos como la gente normal. Y la próxima vez, prueba el pastel de manzana. Está hecho con la receta de mi abuela». Mientras caminaba hacia su destartalado Honda, gritando por encima del hombro que lo vería pronto, Marcus se quedó solo en el estacionamiento, sintiéndose más ligero que en décadas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras.
La prueba que se suponía confirmaría su cinismo le había abierto el corazón a posibilidades que había olvidado que existían. Y todo comenzó con una mujer que simplemente eligió ser buena porque así era. 3 meses después, Marcus Sterling se sentaba en la cabina 7 todos los martes por la noche, no como un multimillonario. No solo realizaba pruebas, sino que compartía historias como amigo mientras tomaba café y disfrutaba del pastel de manzana de la abuela de Dorothy. Se enteró de que Dorothy había criado a 3 hijos como madre soltera después de que su esposo muriera joven. Había pagado los estudios universitarios de 2 de ellos mientras trabajaba doble turno y aún le enviaba dinero a su anciana madre en Alabama todos los meses. Ella descubrió que debajo de los trajes caros de Marcus se escondía un hombre que se había perdido en algún punto entre construir un imperio y olvidar cómo confiar en la gente, y que se iluminaba como un niño cuando ella le traía una rebanada extra de pastel por cuenta de la casa. La amistad que floreció entre ellos sorprendió a todos, incluso a ellos mismos. Marcus discretamente organizó la reparación del coche de Dorothy pagándole directamente al mecánico, alegando que era un programa de fidelización de clientes. Cuando ella protestó, Dorothy respondió tejiéndole una bufanda de su azul favorito, diciendo que todo caballero necesitaba algo casero para abrigarse. Cuando los hijos de Marcus finalmente se conocieron Dorothy, en una pequeña cena que él ofreció, vieron a su padre reír por primera vez desde la muerte de su madre, y comprendieron que esta extraordinaria mujer le había devuelto algo preciado, la capacidad de volver a creer en la bondad. En Nochebuena, mientras Dorothy cerraba el restaurante para la festividad, encontró un sobre en la mesa número 7 con su nombre escrito con la cuidadosa letra de Marcus. Dentro no había dinero, sino algo mucho más valioso. Una carta que le decía que conocerla le había cambiado la vida, y un pequeño relicario de plata que había pertenecido a su difunta esposa, Sara. Ella te habría amado, decía la carta, y habría querido que tuvieras esto porque ambos compartían el mismo espíritu hermoso. Dorothy sostuvo el relicario contra su corazón, comprendiendo que a veces los mejores regalos no son cosas que podamos comprar, sino las conexiones que establecemos con personas que ven lo mejor de nosotros y nos ayudan a ver lo mejor de nosotros. Nosotros mismos. La billetera que lo había iniciado todo estaba olvidada en el cajón del escritorio de Marcus, pero la lección que enseñó perduró en cada acto de bondad que compartieron y presenciaron. Dorothy continuó sirviendo café y consuelo a quien lo necesitara, mientras Marcus aprendió a dirigir su negocio con la misma compasión que Dorothy le había mostrado aquella lluviosa noche de martes. Su amistad se convirtió en un testimonio de la verdad que Dorothy siempre había sabido. La bondad existe en todas partes si somos lo suficientemente valientes para buscarla y lo suficientemente sabios para reconocerla cuando nos encuentra. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras que nos recuerdan las hermosas conexiones posibles entre desconocidos que eligen ver la humanidad del otro. A veces, los cambios más profundos en nuestras vidas comienzan con las decisiones más pequeñas.